El libro de Efesios se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo se dedica a explicar nuestra identidad en Cristo, nuestra unión a Cristo, nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva vida en Cristo, y cómo pasamos de muerte a vida, cómo pasamos de estar alejados a estar unidos con la iglesia, y cómo ahora somos el templo que Dios quiere llenar con su gloria. Luego, a partir del capítulo 4, Pablo empieza a explicar cómo nuestra identidad debe afectar nuestra vida, nuestro comportamiento. Y entonces el capítulo 4 nos muestra cómo andar de una manera digna del llamamiento con el que hemos sido llamados, que el llamamiento es expresar a Cristo. Y el capítulo 5 nos habla de cómo andar como hijos amados, dado que ya somos hijos, cómo se ve el vivir como hijos. Y lo primero que Pablo dice entre el capítulo 4 y 5 es que un hijo, al ser adoptado en la nueva familia, tiene que ir abandonando los hábitos de la vieja familia, de la vieja cultura, de las viejas estructuras, y tiene que empezar a adoptar los hábitos de la nueva familia, de Dios como Padre. El último tema que vimos fue viviendo sabiamente. El capítulo 5 del verso 15 al 17 nos hablan de cómo vivir sabiamente y cómo aprender a discernir la voluntad de Dios. En esta noche vamos a estudiar Efesios 5 del 18 al 21 y el tema, otra de las cosas que se deben de ver en un hijo de Dios es que debe vivir lleno del Espíritu Santo. Pablo empieza en estos versículos, el primero hace un contraste entre la embriaguez y entre la llenura del Espíritu. Obviamente de ese contraste él da una prohibición a no embriagarnos, pero al mismo tiempo da un mandato de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y luego explica los medios en que podemos llegar a ser llenos o a vivir llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Efesios 5 del 18 al 21. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, como ya dije, ¿verdad? El bosquejo de esta noche es primero la prohibición a la embriaguez, segundo el mandato de la llenura y los medios de la llenura, entre los cuales pues está el hablar y el alabar la palabra y luego el servirse mutuamente como iglesia, obviamente con humildad. Dice el verso 18. No os embriaguéis o no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución. Otra versión dice que es un desperdicio sin sentido, sino sed llenos del Espíritu Santo. Lo primero interesante es que debemos de recordar que cuando se menciona el Espíritu Santo, algo representativo, algo importante del nuevo pacto, es que en el nuevo pacto se cumple la promesa que Dios había dado a través del profeta Ezequiel en el 36:27 y en el 37:14 de Ezequiel, donde él dijo, pondré mi espíritu en vosotros. Entonces, todos los que hemos sido salvos en el nuevo pacto, tenemos el espíritu morando dentro de nosotros. Pablo llama a los creyentes a rendir completamente sus vidas a la influencia del espíritu y a resistirse a caer bajo la influencia de sustancias que alteran o nublan la mente. Es algo bien interesante porque aquí, como ya dije, Pablo está contrastando el estado de embriaguez con la condición de estar lleno del Espíritu de Dios y bajo su influencia. Él empieza prohibiendo la embriaguez. Lo interesante es que, obviamente, aunque él usa la palabra vino, que era lo común en ese tiempo,
que no se llamaba solo así al de uva, sino así como hoy que le llamamos vino de manzana y vino de fresa, qué sé yo. Era el nombre como general para las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y ahí usted póngale cerveza, tequila, póngale lo que quiera, ¿verdad? Y la prohibición no era en sí mismo tomar vino, sino el embriagarse. Ahora, lo interesante es que en la Biblia la embriaguez no solo tiene que ver con la embriaguez del alcohol, sino que Apocalipsis va a explicar que la ramera, que de alguna manera representa el mercado, que de alguna manera representa la búsqueda de poder, la búsqueda de dinero, la búsqueda de influencia, la búsqueda de aceptación de las personas, porque Apocalipsis está muy conectado con las 4 bestias de Daniel, que son esas representaciones de las idolatrías que atrapan y que seducen a los seres humanos. Entonces Apocalipsis nos dice que esa mujer que está sentada sobre esa bestia ha embriagado a todas las naciones con el vino de su fornicación. Entonces la embriaguez en la Biblia es aquellas situaciones en la vida que nos seducen y nos desconectan de Dios y nos desconectan de vivir sobriamente, de vivir correctamente la vida que hemos sido llamados a vivir. Algo interesante también es que en el tiempo de Pablo, en algunas religiones grecorromanas, la embriaguez se consideraba como un medio para experimentar el éxtasis y la unión con un Dios. De hecho, hay religiones donde los médiums, chamanes, sacerdotes, les llaman de diferentes maneras, se emborrachan para entrar como en el trance y poder oír a los dioses. Y entonces se conectan y entonces supuestamente el Dios les habla y les dice cosas. Obviamente es como una desconexión de los sentidos para poder estar, digamos, más sensible al ámbito espiritual. Pero como tal, lo que debemos de dejar claro es que en sí no es pecado tomar alguna bebida alcohólica en algún momento, pero sí es un mandato no embriagarnos. Y obviamente ya no es solo en sí mismo el alcohol, ¿verdad? Sino el caer en un estado, por ejemplo, de drogadicción o perder la conciencia con cualquier drogarse, por así decirlo, obviamente entra dentro de esta prohibición, pero aún va más allá, ¿verdad? El dejarse seducir por el sistema, el dejarse seducir y terminar enfocando toda la vida por amor al dinero, por la búsqueda de poder o por la búsqueda de lo que el mundo ofrece y dejar de vivir para lo que nos llamaron a vivir, que es para mostrar a Cristo. Entonces, Pablo está explicando que hay un riesgo contra la embriaguez y él acaba de hablar en los versos anteriores sobre vivir sabiamente. Y algo interesante es que en el libro de Proverbios varias veces se dan advertencias también contra la embriaguez. Por ejemplo, Proverbios capítulo 20, verso 1 dice, el vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora. Pero en otra versión, este mismo pasaje dice, la embriaguez conduce al comportamiento indignante. Y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. O sea, la embriaguez en Proverbios 21 está puesta como antagónica a la sabiduría. Un sabio no se embriaga. Y Pablo acaba de decirnos que tenemos que vivir sabiamente. Entonces, parte de vivir sabiamente es no dejando embriagarnos ni por las sustancias psicoadictivas, ni por el sistema, ni por el engaño del mercado, de la economía, del enemigo, de la seducción. Veamos qué dice Proverbios 23, del 29 al 33. Dice así, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero.
y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La adicción se ve ahí. Voy a despertar y fui herido y salí perdiendo, pero voy a ir por más, ¿verdad? Y eso es realmente, este es un pasaje que aunque está hablando del alcohol, se aplica muy bien a las drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es atractivo el placer que genera, pero lleva a la muerte. Como serpiente morderá y como víbora pondrá veneno, o sea, envenenará el funcionamiento de una persona. Y todos sabemos, ¿verdad? Y de ninguna manera juzgamos ni nada, pero todos sabemos que las personas que caen en la adicción generalmente entran en el riesgo de dejar de ser funcionales. Algunos siguen siendo, digamos que funcionales, pero no al 100%, ¿verdad? Pueden ser medio funcionales en su trabajo, pero generalmente no en su hogar, no en todos los aspectos de su vida. Entonces, este es como la prohibición con la que Pablo empieza. Y lo que explica él, la razón por la cual no debemos de embriagarnos es porque en el vino, en la embriaguez, en la seducción de las cosas del mundo, hay disolución. Y la disolución es como cuando usted tiene que tomarse 1 gramo de medicina, pero tiene que estar disuelto, qué sé yo, en 5 mililitros, pero lo disuelve en 5 litros, ¿verdad? Y no se toma los 5 litros, ¿verdad? Obviamente se toma solo un vaso. Entonces la cantidad que le entra al cuerpo es mucho menor de lo necesario para que el medicamento pues haga un efecto. Se disolvió. Entonces ya no produce ningún efecto. Y lo que Pablo está diciendo es que las ofertas que nos dan las drogas, que nos da el mercado, se pierden, nunca llegan a curar los vacíos del alma, nunca llegan a ser efectivos, son un desperdicio sin sentido. Traen disolución, o sea, no termina curando nada, no termina resolviendo nada. Y ese es el punto, ¿verdad? No tanto porque a Dios le super ofenda que alguien se embriague o algo así, sino porque en realidad está cayendo en el engaño del enemigo de hacerle perder tiempo y de estar buscando un refugio para algo donde no lo va a encontrar y donde lo único que va a hacer es complicar más sus problemas. Entonces viene Pablo y desde ese entendimiento de entender que hay muchas ofertas de embriaguez porque la ramera quiere embriagar a las naciones con el vino de sus fornicaciones, nosotros entonces, Pablo nos dice, pero sí hay una solución, sí hay algo en lo cual no hay disolución, sí hay algo que cura, sí hay algo que es efectivo, sí hay algo que transforma la vida. Y es ahí donde se entiende la necesidad de la importancia del mandato que él da inmediatamente después. Sed llenos del Espíritu Santo. Y los verbos que Pablo usa, tanto no os emborrachéis como en sed llenos, es un verbo presente y significa que constantemente el cristiano debe de estar evitando el ser seducido por los vinos, diferentes clases de vinos que ofrece el mundo, las diferentes distracciones, entretenimientos, refugios falsos, y constantemente debe de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Ha habido mucha discusión o los teólogos de alguna manera han discutido cuál es la correcta interpretación de esto. Algunos dicen de que el llenado es como algo interno y otros dicen que no, que es algo externo. Yo creo que realmente se refiere a las dos cosas, tanto interno como externo. Y desde el sentido externo, el llenado no es un llenado estático, sino que es un llenar dinámico. Algo muy interesante que tal vez todos saben, y si no, pues les explico, la palabra tanto en griego como en hebreo que se traduce espíritu, se traduce también viento, es la misma palabra. Y una de los usos en que el viento llena algo es cuando un barco de velas iba en el mar. Entonces había que levantar la vela y direccionarla de manera que el viento llenara las velas del barco y entonces moviera el barco. En la Biblia también habla, ¿verdad?, de personas que se llenaron de ira. ¿Y qué quiere decir eso? Que
que la ira llegó a ser su influencia dominante, se llenó de tristeza, o sea, todo lo que hacía lo hacía desde la tristeza. Cuando la Biblia habla de llenar, de un llenar dinámico, se refiere a la influencia dominante que termina conduciendo la vida de las personas. Cuando yo era niño creía, ¿verdad?, que esto de estar lleno del Espíritu tenía tal vez que ver con que alguien orara por alguien y los enfermos se sanaran, o con hablar en lenguas, o qué sé yo, era lo que me habían enseñado. Pero ahora entiendo que lo que realmente este pasaje quiere decir es que lo que Pablo nos está diciendo es que lo que empuje, que lo que controle, que la influencia dominante sobre su vida sea el Espíritu Santo. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado, ser dirigido por el Espíritu Santo, viéndonos a nosotros mismos como un barco en el mar y viendo al Espíritu Santo como el viento que llena nuestras velas y nos hace avanzar hacia el destino que Dios nos determinó, porque por eso Él ha estado hablando en la carta de que el destino es poner todo bajo el gobierno de Cristo y llegar a ser como Cristo, y que tenemos un llamamiento en el que hay que avanzar. Entonces aquí Él nos está dando el medio para poder avanzar en ese camino que tenemos. Hay una ruta que, aunque sea en el mar, se necesita el viento para poder avanzar. Y esa es una de las maneras de entenderlo. Sin embargo, no excluye también que el Espíritu Santo sea el contenido del llenado, y de alguna manera ahí pues ya nos imaginaríamos más viéndonos ya no como un barco, sino como una vasija, pero más que como una vasija, realmente debemos de vernos como un templo. Porque la palabra llenar es la misma palabra que Pablo usó en el capítulo 2 y que Pablo usó en el capítulo 1 y verso 23, donde dice que la iglesia es la plenitud del Dios que lo llena todo en todo, y ese Dios que llena en el Antiguo Testamento, lo que llenó fue el tabernáculo con su gloria y lo que llenó fue el templo con su gloria. Y siempre la gloria de Dios y el Espíritu de Dios de alguna manera eran para los judíos como sinónimos, eran términos que se incluían. Decir que la gloria de Dios llenó el templo era lo mismo que decir que el Espíritu de Dios llenó el templo. Decir que el Espíritu de Dios había bajado a uno de los profetas era lo mismo que decir que la gloria de Dios se había manifestado sobre él. O sea, eran términos que de alguna manera se entendían de una forma sinónima. Aquí, en esta carta, Pablo nos ha explicado de que la comunidad de creyentes ha reemplazado la estructura física del templo como el lugar donde ahora reside el Espíritu de Dios. Pero aunque Dios habitaba en el tabernáculo y aunque Dios habitaba en el templo, no era lo mismo cuando la nube de gloria llenaba. Y es exactamente lo mismo. Dios siempre está en nosotros y Dios siempre está en nosotros, pero no siempre estamos viviendo controlados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra este consejo del apóstol Pablo a decir: sed llenos del Espíritu de Dios. Pablo quiere que cada vez en una mayor medida seamos llenos como era lleno el templo. El contexto previo en Efesios 4:30 sugiere que el comportamiento pecaminoso entristece al Espíritu Santo, y de alguna manera el hecho que el Espíritu Santo, aunque habite en nosotros, se entristecido, da a entender que Él no puede llenar, que Él se cohíbe, que Él se coerciona. Entonces no hay una plena recepción en todas las áreas de nuestra alma y de nuestra mente si estamos pecando. Pero si nos abstenemos del pecado, Él tiene más libertad para llenar, para invadir, para dirigir, para controlar nuestra vida. Y lo interesante es que Pablo usa aquí dos verbos imperativos: no os embriaguéis y sed llenos. Y luego da una serie de verbos participativos. Y normalmente cuando esa estructura se da en el griego, lo que quiere decir es que los participios indican los medios por los cuales el Espíritu Santo se puede llenar. Entonces aquí haríamos unas preguntas. ¿De qué llenamos nuestro templo? Ahí tendríamos que irnos a, hermanos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que conversamos? ¿Qué cosas están entrando en nuestra mente y en nuestro corazón?
Porque una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es que hubo momentos donde el templo de Dios lo llenaron de ídolos. En el tiempo de Ezequiel, el templo de Dios lo habían llenado de abominaciones. Y ese templo fue destruido, fue dejado desierto. Los babilonios lo destruyeron por orden de Dios porque había sido lleno de prácticas pecaminosas. En el tiempo de Cristo, Cristo llegó a encontrar el templo lleno de ladrones. Entonces vemos cómo, aún siendo nosotros templo y aún residiendo Dios en nosotros, nuestro templo se puede llenar de idolatrías y de prácticas pecaminosas. Y aquí es donde el consejo de Pablo nos sugiere rendirnos al Espíritu y cooperar con el Espíritu, extirpando el pecado, confesándolo, llevándolo ante Dios, no negándolo, reconociéndolo, frenándolo, para que el Espíritu de Dios cada vez llene en mayor medida nuestra vida. Pero como expliqué, ¿verdad? Como estaba explicando, luego Pablo usa 5 participios presentes para clarificar los medios mediante los que los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que esto no es una lista, ¿verdad? Esto no es una fórmula. No. Pablo está poniendo los de mayor importancia. Hay muchos medios más a través de los cuales el Espíritu Santo nos puede llenar, pero Pablo se está enfocando como en lo importante. Y entonces dice, hablando entre vosotros, o al hablar unos con otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es algo bien interesante porque a algunos no les gusta esta interpretación porque dicen, resultaría inconcebible, dice un intérprete, considerar que este texto sugiere que la manera en que alguien se llena del Espíritu es mediante una fórmula casi mecánica de 5 pasos. Pero esto no es lo que Pablo estaría diciendo. El texto simplemente está afirmando que hay una conexión entre ser llenos del Espíritu y la unión, la comunidad, la adoración, el hablar y el alabar la palabra dentro del pueblo. Es algo bien interesante porque los primeros 3 medios que Pablo da es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces hay un cierto nivel de un precedente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Samuel 10, del 5 al 6, Saúl entra en una compañía de profetas y fue lleno del Espíritu Santo y terminó profetizando. O sea, el ambiente lo envolvió, lo cubrió. Entonces, sí hay una importancia para ser llenos del Espíritu Santo, de darle ese lugar a la atmósfera, a una atmósfera que esté enfocada en Dios, en sus atributos, en adoración a Él, donde no hayan interrupciones, donde no haya atención al dinero, a la fama, a cosas que son parte del vino de la ramera. Entonces, algo interesante aquí, vamos a ir a 2 Corintios 5, 3 al 14, para ver cómo fue lleno el templo del Señor con la gloria de Dios durante un tiempo de alabanza. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Lo que vemos en el pasaje es que mientras los cantores y los trompeteros estaban unidos en una voz, alabando y glorificando al Señor y diciendo Él es bueno y su misericordia es para siempre, en ese preciso momento de alabanza, de instrumentos musicales, de cántico, la casa del Señor se llenó. De tal manera que los mismos sacerdotes fueron empujados afuera de la casa, porque era tan densa la nube de la gloria de Dios que nadie pudo quedarse a ministrar dentro del templo. La gloria de Dios llenó la casa, y eso es algo hermoso porque nos muestra que cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, expulsa, saca las ideas de incredulidad, los temores, las angustias, las cosas que no vienen, que no están acordes a su diseño para nosotros.
Hermano, estamos viviendo en el nuevo pacto y el Espíritu Santo está activo en nuestros corazones, pero a veces nos distraemos, a veces caemos en angustias, en temor, en preocupación, que el COVID no pasa, que Israel y Palestina, que aquí y allá, que bueno, X, Y, Z razones, que el trabajo, que la familia, que los pagos. Pero cuando nos enfocamos en alabar a Dios, cuando empezamos a cantar salmos, entonces el Espíritu Santo empieza a expulsar esos temores, esas angustias, esas situaciones y nos empieza a dar la certeza de lo que estamos cantando. Generalmente la mayoría de salmos cantan de confiar en el Señor, de poner la esperanza en el Señor, de que el Señor es fiel, de que Él es bueno, de que para siempre es su misericordia, de que Él responde a la oración del justo, de que Él está pendiente de su pueblo. De hecho, vemos en Hechos 13 que mientras ministraban al Señor, y eso quizá era adoración en medio del ayuno, el Espíritu Santo llenó y tocó y habló a través de varios de los profetas y les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Y aunque la palabra dice en Efesios, al hablar, obviamente se refiere, generalmente está hablando del cántico, pero cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 31:30, dice que Moisés habló las palabras de su canción. También Débora igualmente habló su canción a Israel en 2 de Samuel 22:1 y David habló su canción al Señor en el Salmo 18:1. Entonces es algo que está parte del lenguaje bíblico. Y lo interesante es que aunque obviamente el cántico y la alabanza es al Señor, Pablo dice al hablar unos a otros o hablando entre vosotros. Y lo que está diciendo Pablo es que hay dos audiencias. La audiencia primaria es Dios, pero hay una dimensión horizontal donde el pueblo también es una audiencia secundaria. En Colosenses 3:16 nos dice que la palabra abunde en nosotros para que con toda sabiduría nos enseñemos y amonestemos unos a los otros, también con canciones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y realmente eso es bien, bien interesante porque Pablo nos está diciendo que una de las maneras para obtener la llenura del Espíritu Santo son los tiempos de alabanza y de adoración. La forma de la música tiene una amplia variedad y representa una gran diversidad significativa. Y es bien interesante porque Pablo usa tres palabras que obviamente se refieren a tres cosas diferentes. El primer término es el término salmo. Y hermanos, los salmos son los salmos. O sea, en la época de Pablo, el término se usaba principalmente para referirse a las 150 canciones del Tehilim hebreo, o que se llamaba el libro de alabanzas, que significa la palabra Tehilim, y esa palabra salmo aparece obviamente como título 72 veces en esa colección. Y por otro lado, esta palabra salmo en el griego era una palabra que no usaban los grecorromanos, eso no la usaban, era una palabra que solo usaban los judíos. Nunca ese término aparece en ninguna inscripción de ninguna otra religión, ni de Diana de los Efesios, ni de nada. Era exclusivamente referirse a los salmos. Y cantar salmos, hermanos, no es cantar canciones ni de Julio Melgar, no, es cantar los salmos. Ahora, si Julio Melgar le puso música a un salmo, que yo creo que sí, ¿verdad? Por ejemplo, tus cuerdas cayeron sobre mí, es un poquito interpretación del Salmo 16, ¿verdad? Entonces sí estaríamos cantando salmos, ¿verdad? Pero realmente, pero sí es importante entender que lo que estamos cantando es porque Dios lo inspiró, es porque es parte de la palabra de Dios. Ahorita ya no se ve mucho, pero que crecieron tal vez en iglesias bautistas, se cantaban los salmos, ¿verdad? Y obviamente con diferente música, pero era el Salmo 21, era el Salmo 91, era el Salmo 13, ¿verdad? Y de eso habla Pablo, de cantar el libro de los salmos. Luego aparece el término himno, y el término himno en el griego, en el tiempo de Pablo, significaba una alabanza poética.
a los distintos dioses, y eso sí era común entre las religiones paganas y también entre los judíos, ¿verdad? De hecho, hay algunos conocidos como los himnos homéricos, que es una colección anónima de 34 himnos a las distintas deidades que aparecen en la Ilíada y en la Odisea de Homero, ¿verdad? A Zeus, Venus, todos esos, ¿verdad? Entonces, como ese libro mostraba la historia de esas deidades, entonces a esos salmos, a esos himnos, perdón, ya no son salmos, a esos himnos que esta gente compuso, los titularon himnos homéricos. Muchos otros poetas escribieron himnos de alabanza para las deidades griegas, muchos de ellos se cantaban en los cultos. Nosotros tenemos también los himnos nacionales, ¿verdad? Cada país tiene su himno nacional. Existen himnos, creo yo, en los equipos de fútbol, según tengo entendido. Y en fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un himno? Un himno es obviamente una canción poética que no necesariamente es el texto inspirado, sino que puede estar basado en situaciones de la vida, en experiencias de la vida, en lo que se quiere expresar para alabar a Dios, para expresarle a Dios el sentir o lo que se expresó, ¿verdad? Alguien expresó acerca de lo orgulloso que estaba de su patria, y obviamente en el mundo hay himnos al amor, al despecho y a, bueno, todo lo que pueda usted imaginarse. Y el tercer término que Pablo usa es cánticos espirituales. Y la palabra es directamente odais neumáticos. Y era un término que no era muy usado entre los gentiles. Era poco habitual y era usado entre los círculos judíos. Sí, aparece numerosas veces en la Septuaginta, aunque solo 7 veces en el Nuevo Testamento, pero es la forma nominal del verbo para cantar. Y de alguna manera, mi entendimiento, no todos creen esto, ¿verdad? Algunos intérpretes dicen, aquí Pablo está diciendo que los tres son espirituales. Yo creo que no. Yo creo que algo interesante es que aparece este término, cánticos neumáticos, o en el griego es odais neumáticos, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, una vez aquí en Efesios, otra vez en Colosenses, en un pasaje paralelo, y sí, las otras 5 veces aparece en Apocalipsis. Lo interesante es que en Apocalipsis está unido a la palabra kainos, que significa nuevo. Entonces se traduce, cantaban un cántico nuevo. Al entender eso y al ver eso, yo creo de que estos cánticos espirituales a los que Pablo se está refiriendo, creo que son los momentos de adoración espontánea. Creo que son esos momentos donde se ha creado un ambiente y el Espíritu Santo pone un cántico nuevo, un cántico espontáneo, un cántico que no ha sido compuesto previamente, un cántico que no está escrito en un himnario para poder reflejar y cantar lo que el Señor ha estado hablando, revelando, trayendo, ministrando a las personas durante la reunión. Es algo que quienes lo hemos experimentado sabemos de que son momentos. Yo creo que los que hemos vivido la llenura del Espíritu Santo sabemos que estos han sido momentos donde lo hemos vivido. Yo en lo personal hay momentos donde he sido muy, muy impactado, han sido momentos en medio de adoración espontánea o en medio de fluir de dones o aún en medio de una canción que Dios le dio a alguien que yo no conocía, por ejemplo, ¿verdad? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que canta Marcela Gándara, muy, muy vieja. Yo la oí por primera vez, si no mal recuerdo, en el 2003. Yo acababa de pasar una situación complicada. Había tenido, creo que un accidente. Y la canción es Tú estás aquí. Cuando llegué a la iglesia, yo literalmente, o sea, tuve una experiencia muy especial. Sentí la presencia del Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, etcétera, ¿verdad? No me voy a poner a cantar aquí porque no es ese mi don, ¿verdad? Pero ahí usted la puede buscar. El punto es de que cuando uno conecta con esas experiencias, ese es uno de los medios que Dios usa para llenarnos. Y yo creo de que, yo quiero poner este ejemplo y que creo de que
dentro de este cántico espiritual está el cantar en lenguas. Porque Pablo en 1 Corintios 14 dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y obviamente el entendimiento es español o inglés o el idioma que usted hable, ¿verdad? Pero cantar con el espíritu, Pablo acaba de decir en 1 Corintios 14, los primeros versículos, que el que habla en lenguas no entiende nada, está hablando misterios para Dios. Y de alguna manera lo que yo me imagino es que nosotros somos como una vasija que tiene un grifo adentro. Y que la manera de abrir el grifo para que el Espíritu Santo fluya esos ríos de agua viva y nos llenen y al llenarnos expulsen los temores, expulsen las angustias, expulsen las aflicciones, expulsen la desesperanza, la depresión, la enfermedad, cualquier cosa, es cantar, pero cantar de corazón sintiendo o un salmo o un himno que en ese momento acople, o lenguas, o cantar lenguas, o cantar cántico espontáneo. Yo sinceramente creo que las lenguas, cuando son en el momento correcto y de la manera correcta, ¿verdad? Obviamente, como dice Pablo, no haciendo desorden ni por costumbre, porque a veces caemos en que las cosas se vuelven una costumbre y pierden como su significado, pierden como el sentido. El punto es de que si alguien empieza a hablar en lenguas, pero conectándose con el Espíritu, es como si abriera el grifo. Y entonces el agua empieza a fluir, y empieza a fluir, y empieza a fluir, y termina siendo lleno del Espíritu. Pero no solamente lenguas, también salmos, también himnos, porque no todos van a tener el don de lenguas. Pablo dice claramente, ¿son todos apóstoles? No. ¿Hablan todos lenguas? No toda la gente recibe el don de lenguas, pero sí hay gente a quien Dios le ha dado el don de lenguas y es un don vigente porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las profecías cesarán y las lenguas cesarán y la ciencia se acabará cuando venga lo perfecto, eso es decir, en la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo hay lenguas, hay profecía. Y esos son los medios. Y luego dice Pablo, sigue diciendo, al cantar y expresar salmos en vuestro corazón. Y aquí está como repitiendo algunos de los elementos de la primera línea, pero añade la importancia de la expresión sentida. Cantar y expresar, o sea, que esté brotando, que no solo sea de diente a labios, que no sea de labios me honran, pero su corazón está lejos, sino que realmente esté expresando lo que está cantando. Y hermanos, tristemente, ¿cuántas veces llegamos y cantamos, cuán grande es Él? Y en sí, ¿verdad? Cualquier cosa. Porque ya no la sabemos de memoria, porque hay que cantarlo, porque es la hora de la alabanza, porque aquí y allá. Pero en realidad, lo que menos tienen las personas están cantando cuán grande es Él, pensando cuán grande es su problema, pensando cuán grande es la enfermedad, pensando cuán grande es la deuda y olvidándose de que Dios es más grande que las cosas que los afligen y llegan afligidos y salen afligidos. ¿Por qué? Porque no expresaron lo que estaban cantando. Entonces Pablo dice, si quieren ser llenos del Espíritu Santo, la alabanza, las lenguas, el cántico es una clave, pero no nada más porque sí, tienen que expresarlo desde el corazón. Y el corazón obviamente se refiere a la parte más íntimo del ser. Pablo está diciendo que el punto principal es expresar lo que está ahí y adentro, lo que yo estoy creyendo, las verdades que estoy abrazando y que solo las verbalizo a través del cántico, a través de la alabanza, en medio de la alabanza a través del cántico. Esa es la implicación, no se limita a que sea algo emocional. Por supuesto, el corazón incluye las emociones, pero según la Biblia, así como piensa en su corazón, entonces también incluye el intelecto, incluye la capacidad para razonar y dirigir. La Biblia siempre habla del corazón como algo que no solamente siente, sino que como también razona, decide. ¿Por qué? Porque se refiere a lo más íntimo del ser. Y Pablo dice claramente al Señor. Y cuando dice al Señor, nos muestra que el centro de nuestra alabanza debe ser Cristo. Porque Pablo en la carta, en toda la carta, Pablo ha usado la palabra Señor para recibirse a Cristo y ha usado la palabra Padre para recibirse al Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor.
cuando habló de los elementos de la unidad, tenemos un Señor y luego, y un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Entonces, Señor se refiere a Cristo y es interesante porque aunque sí podemos alabar al Padre, realmente lo que Pablo nos está diciendo es que para ser llenos del Espíritu deberíamos de alabar a Cristo. O sea, nuestros cantos deberían ser eminentemente cristológicos. Deberíamos de adorar su obra en la cruz, su vida, su eternidad, su sacerdocio. O sea, todo esto. Y es bien interesante porque entre los primeros cristianos, Plinio, el gobernador de Bitinia en Asia Menor, en el año 109 le escribió una carta al emperador Trajano. Y en esa carta escribía que los cristianos se reunían regularmente antes del amanecer, en un día concreto, que era el día domingo, para cantar versos alternativamente entre ellos en honor a Cristo como si fuera un Dios. Y lo que él detectó es que honraban a Cristo, sus cánticos. Y eso es bien interesante. Luego dice en el verso 20, al dar siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cuál es el cuarto medio para ser lleno del Espíritu Santo? Agradecer, hermanos. La gratitud constante enfoca nuestra mente en lo que ya Dios nos dio, en lo que Dios ya hizo. La gratitud invita a la fe. La gratitud también nos desenfoca de lo que nos amarga, de lo que nos enoja, de lo que nos entristece, de lo que nos turba y nos enfoca en lo que Dios ya ha hecho, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha prometido, porque empezamos a darle gracias a Dios por su salvación, por la eternidad, por sus promesas, por lo que está haciendo, por la iglesia, por la familia, por todas las bendiciones, y entonces nos damos cuenta que lo que tenemos es mucho más que aquellas cosas por las cuales nos estamos quejando o nos están robando la paz. Y cuando dice por todo, abarca ese reconocer la soberanía de Dios, que Dios en todo tiene un propósito. Y luego dice siempre. Es bien interesante porque al siempre, y esa palabra siempre obviamente nos dice que no debe ser algo una vez a la semana, sino algo constantemente a nuestro Dios y Padre, y nos recuerda la oración de Cristo que es para el Padre, ¿verdad? Y luego dice, al someteros, verso 21, los unos a los otros en el temor de Cristo. Entonces, no se queda con alabar a Dios. Hay una actitud de preocupación por las necesidades de los demás como algo esencial en la comunidad cristiana y también es un medio para ser lleno del Espíritu. Cuando estamos discutiendo, cuando estamos compitiendo, cuando estamos peleando, eso le dificulta el trabajo al Espíritu Santo porque Él está para edificar la comunidad. Y el entristecer al Espíritu Santo tiene que ver con hablar palabras ofensivas a otros. El ser lleno del Espíritu es darle lugar, y darle lugar no solo es alabar a Dios, no solo es hacerlo desde mi corazón, no solo es ser agradecido, sino también incluye el someterme, y eso tiene que ver con el tener una actitud humilde hacia los demás. La sumisión mutua es requisito previo para recibir la gracia de la llenura del Espíritu Santo. Y esta palabra hoy en día tiene una connotación peyorativa, se utiliza a veces como signo de debilidad o como algo que debería resistirse a toda costa. Sin embargo, en ese tiempo someterse se utilizaba mucho para el orden social adecuado de la gente. Por ejemplo, los guerreros se sometían al ofrecer su lealtad al comandante, en 1 Corintios 29-24. 1 Crónicas, 29-24. De forma similar, la gente se sometía al gobierno y respetando la autoridad, y esto permitía que hubiera una vida ordenada, que hubiera mayor facilidad de negocio. De hecho, ese fue el éxito del Imperio Romano, ¿verdad? Hacer conexiones, hacer caminos y promover las relaciones comerciales, ¿verdad? Y este someterse, Pablo lo va a seguir hablando y lo vamos a seguir hablando en los siguientes temas. Debe de verse en el hogar, debe de verse en la relación entre esposos, debe de verse en la relación entre padres, debe de verse en la relación entre empleados, debe de verse, y es importante aquí resaltar, ser llenos del Espíritu
implica que llegamos a entender que Dios nos ha unido de tal manera los unos a los otros que ninguno deberíamos de evitar la sujeción mutua. Lo que Pablo está tratando de decir es que cuando reina el Espíritu, cuando reina el amor, hay un servicio mutuo, hay un sometimiento mutuo, hay un velar mutuo por las necesidades de los otros. Y cuando eso se da en la iglesia, no hay excepción para los que tienen puestos altos. Esos someteos enfatiza que los cristianos necesitan negarse activamente a sí mismos y centrar su atención en las necesidades de los otros miembros del cuerpo. El principal factor motivador para los creyentes es someterse a los demás y mostrarles que el amor profundo y cuidado es el temor de Cristo. Dice en el temor de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que por el respeto que se le tiene a Cristo, por la reverencia a Cristo. ¿Por qué? Porque como vimos en el 5:2, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el siguiente pasaje, Pablo va a desarrollar, como ya dije, los deberes y responsabilidades específicos del hogar, de la familia, de esto. Pero el ejemplo de Cristo no es el tradicional patriarcado grecorromano. El ejemplo de Cristo es un ejemplo de servicio. Entonces, someternos a unos a otros en el temor de Cristo es en el respeto, en la reverencia y en el imitar ese servicio que Cristo hizo. Someterse tiene que ver con servir, pero también para poder salvar y también con una dignidad de ser hijo. Colosenses 3:16, para terminar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vean qué interesante. Compare los dos pasajes, Efesios 5 del 18 al 20 con Colosenses 3:16. ¿Cuál es el resultado? Enseñándoos o hablando entre vosotros, dice Efesios, Colosenses dice enseñándoos y amonestándonos, pero después es lo mismo, con salmos, himnos, cánticos espirituales y con acción de gracias. Los 4 medios que vemos en Efesios 5 los vemos en Colosenses 3:16. ¿Cuál es la causa? Y eso es bien interesante. La causa en Efesios es sed llenos del Espíritu, y la llenura del Espíritu va a traer salmos, himnos, cánticos espirituales y acción de gracias. Pero ¿qué dice Colosenses? Colosenses dice que la palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros. Porque cuando la palabra de Cristo abunde, entonces van a poder tener salmos, himnos, cánticos espirituales y acciones de gracias. Hermanos, cuando se produce el mismo efecto es porque se está refiriendo a la misma causa, a la misma realidad. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser dominado, ser inundado por la verdad revelada en la Biblia referente a Cristo Jesús. Cantar salmos es cantar la palabra. Cantar himnos es cantar la doctrina, es cantar las experiencias. Cantar cánticos espirituales es cantar de lo que el Espíritu habla habla a nosotros a través de su palabra. Él nunca se va a contradecir a sí mismo. Él siempre pondrá un cántico nuevo que sustente lo que está escrito en la revelación de la palabra. Y lo que estos pasajes juntos nos enseñan es una verdad trascendental. No podemos separar al Espíritu de la palabra. El Espíritu y la palabra están ligados. Tenemos la tendencia hay misiones, de alguna manera a veces niegan que el Espíritu Santo ilumine, que el Espíritu Santo llene, que el Espíritu Santo hable, que el Espíritu Santo guíe. Y dicen, no, ya Dios habló, solo la Biblia. Y hay otros que, por ejemplo, dicen, no, usted ore y deje que el Espíritu Santo lo guíe y pídale sueños y pídale revelaciones y se olvidan de la palabra. Hermanos, no podemos separar el Espíritu de la palabra. El Espíritu inspiró la palabra y se revela y se manifiesta dándole más experiencias a quienes aman la palabra. El que no ama la palabra
sus emociones van a poder tener sueños. Va a poder, como dice alguien, ¿verdad? Los frijoles volteados le van a producir sueños, pero no van a ser necesariamente del espíritu. Va a poder tener sentires, pero no van a ser necesariamente, porque no tiene el parámetro de la palabra que le guíe, que le ayude a discernir. Y por otro lado, el que solo Biblia y está cerrado a no dejar que el Espíritu Santo también se manifieste, está limitando a Dios a la revelación escrita. El Espíritu Santo inspiró la palabra para ponerla como parámetro, como guía y como fundamento, pero Él no se limita, su obra no se limita a lo que dejó escrito, sino que sobre ese fundamento Él sigue edificando y llenando nuestra vida. Queremos ser llenos del Espíritu, debemos de amar la palabra y dejar que ella inunde nuestro corazón. Pero no de tal manera que idolatremos la Biblia y que nos olvidemos que Dios sigue siendo un Dios vivo, que todavía habla, que todavía se mueve y que todavía confirma, recuerda lo que ya Él nos dijo. ¿Qué dijo Cristo en el Espíritu Santo? Él lo recordará lo que yo les he dicho. Él no va a venir a decir nada nuevo, pero a veces nos lo va a ir a alumbrar para que lo veamos más claro, para que lo entendamos mejor. Para buscar la llenura del Espíritu Santo, necesitamos hablar la palabra en oración, en canción, en comunión con otros. Y esa llenura nos hace enfocarnos en Cristo para seguir siendo transformados a su imagen. Hermanos, de manera muy resumida, este pasaje nos enseña la obra indispensable y fundamental del Espíritu Santo para la vida cristiana. Y por otro lado, nos enseña algo maravilloso, que es la importancia de la alabanza y de la adoración. Los creyentes son llenos del Espíritu Santo en mayor medida cuando alaban y glorifican a Dios y cuando le dan libertad a la expresión de lo que está sintiendo el corazón para buscar y hallar refugio en Dios a través del cántico o a través de la oración expresada en forma de cántico. Lo interesante de estos dos pasajes, tanto Efesios como Colosenses, es que hay dos audiencias. La alabanza va dirigida a Dios, pero también va dirigida unos a otros, hablando unos a otros, exhortando y amonestando unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la alabanza y la oración tienen una función educativa. Y Pablo recomienda no solamente un estilo de alabanza, sino sí canten los salmos, pero también compongan himnos. Y sí, compongan himnos, pero no se centren a himnarios. No hagan por puntos las cosas. Denle un espacio a lo espontáneo. Denle un espacio a lo fresco. Dejen expresar lo que el Señor está trayendo a sus vidas en base a lo que han estado viviendo, aprendiendo, viviendo. Las canciones cantadas, hermanos, deberían tener el distintivo de estar inspiradas por el Espíritu Santo. Y obviamente, algo inspirado por el Espíritu Santo no va a contradecir las doctrinas de las Escrituras, pero van a llevar a la gente a tener una idea correcta de Cristo y le van a otorgar gloria y el renombre que Él se merece. Termino con una pregunta: ¿cómo se ve o cuál sería la evidencia de que alguien ha sido lleno o está viviendo lleno del Espíritu Santo? Y obviamente lo que vamos a ver más adelante en Efesios nos muestra buenas relaciones. Y cuando nos vamos a otros pasajes, Romanos 8:6 nos dice que una persona que vive en el Espíritu es una persona de paz, que vive y disfruta esta vida. Porque el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. ¿Qué consecuencia va a traer la llenura del Espíritu Santo? Nos vamos a volver gente de paz. Y entonces el matrimonio va a estar mejor, la relación con los hijos va a estar mejor, la relación con los hermanos va a estar mejor, la relación con el trabajo va a estar mejor, porque estamos llenos del Espíritu Santo, y vamos a vivir más plenamente la vida. Vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar cada momento. Vamos a vivir contentos. Tengamos mucho, tengamos poco, estemos en donde estemos, haya guerras o no haya guerras, haya pandemias o no haya pandemias, no nos va a afectar eso. No nos va a afectar eso.
Y por otro lado, Gálatas 5, todo el capítulo habla de la vida en el Espíritu, del caminar en el Espíritu. Y lo que Pablo de manera resumida dice es que el ser lleno del Espíritu y el caminar en el Espíritu es vivir libre de la esclavitud del pecado, pero también libre de la esclavitud de la ley. Que es usar la libertad para caminar en libertad, pero no para darle libertad a la carne, sino que al contrario, para crucificar los deseos de la carne y poder dar fruto del Espíritu, que es un fruto de amor que se manifiesta también en forma de gozo, en forma de paz y en forma de las cosas que contribuyen a la paz, la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Qué tanto habías entendido de qué se trataba la llenura del Espíritu Santo? ¿Estás viviendo, dirigido, controlado? ¿Es el Espíritu Santo la influencia dominante en tu vida? ¿Qué tanta importancia le das al cantar la palabra, al cantar los salmos, a los tiempos de alabanza y adoración? ¿Ocupas tiempo en tus devocionales para hablar la palabra, para cantar la palabra, o para dejar fluir un cántico espontáneo al Señor en un momento cuando estás o en tu iglesia? ¿Le dan libertad al cántico espontáneo? ¿Le dan libertad a los momentos a través de los cuales somos llenos del Espíritu? ¿Con cuánta frecuencia le das gracias a Dios por todos? Y por último, ¿estás buscando el apoyar y el servir a las necesidades de otro? Espero que así sea. Y lo que debe de quedarte claro es que sí podemos vivir llenos del Espíritu, sí se puede. El Señor nos ha dejado los medios. Y que la vida más feliz, pacífica y de mayor contentamiento que puedes vivir en esta tierra es una vida llena del Espíritu. Espero que con esto nos haya quedado claro qué significa ser lleno del Espíritu, cuáles son los medios para ser lleno y cuál es el resultado de ser lleno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos para que nos permitas vivir agradecidos, para que una y otra vez usemos esos salmos que nos permiten, Señor, expresar alabanza cuando lo que tenemos es alegría, que también nos permiten expresar queja cuando lo que tenemos es dolor y nos conducen a poner nuestra confianza y esperanza en ti, que también nos permiten expresar las situaciones cuando estamos en batalla. Señor, todos los salmos nos permiten fluir y rendir a ti todas las diferentes estados emocionales por los que un ser humano atraviesa. Hay salmos escritos desde la depresión, que el mismo salmo llevó al salmista a ser libre de la depresión. Hay salmos escritos desde la queja y de la desesperación, que el mismo cantarlo llevó al salmista a terminar confiando y descansando en ti. Hay otros salmos que nos recuerdan tu eternidad, tu grandeza, tu poderío, tu protección. Señor, que podamos conectar más con esas verdades que fueron escritas para ser cantadas y que podamos también dejar fluir a tu espíritu en cántico espontáneo y aún en nuevas lenguas y aún en cánticos espirituales cuando tú no lo permitas, de manera que seamos llenos. Ayúdanos a vivir más agradecidos y ayúdanos a vivir más pendientes de las necesidades de otros. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos llenes de tu espíritu porque anhelamos esa vida llena de paz, esa vida llena de vida plena, de vida que se disfruta, de vida que se siente. Anhelamos sentirnos vivos en ti, gozosos en ti y estar contentos cualquiera sea nuestra situación y nuestras circunstancias. En tu nombre oramos. Amén.